Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros y que quieres agradecer lo que ya has recibido, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si quieres que yo ore por ti por cualquier situación, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ti, mis queridos y mis queridas amigas de Libra. Ya sabes, Libra, que te quiero muchísimo, que te llevo en mis oraciones y siempre en mi corazón. Te dicen las hadas el día de hoy que tu potencial es totalmente infinito, que creas más en ti, en lo que tú puedas hacer, lo que tú puedes lograr. Nadie más lo puede hacer como tú lo haces. Nadie puede realizar aquellas hazañas, aquellas cuestiones que tú haces. Bueno, tú eres el llamado, eres la llamada a tener no solamente las ganancias económicas, sino las ganancias emocionales, espirituales, de tranquilidad, de todo lo que tú siempre te has propuesto. Tú lo vas a lograr. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Puedes escribir: mi potencial es totalmente infinito. Bueno, ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor la dejes pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con las personas que están en una relación. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, la segunda parte para los solteros y la tercera parte para su economía. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes con respecto a qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué siente por ti tu persona especial. Y también qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. También te quiero invitar muy cordialmente a que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram, a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Tu persona especial es una persona que realmente te quiere, es una persona que te ama, es una persona que está muy celosa de ti, es una persona cuyos celos van más allá de los límites normales. Esto es una inseguridad que tiene. Por ahí está mi perrita sola. Me disculpan por eso. Es una inseguridad que tiene tu persona especial, tiene un miedo, un temor así horrible. Sí, te ama muchísimo, te desea muchísimo, pero tiene un miedo de fracasar contigo, de que tú lo dejes o la dejes. Bueno, y te lo está demostrando con los celos que siente. O sea, no quiere que nadie te voltee a ver, que nadie te toque, que te miren y que te piensen. Pues es una persona que está llevando los celos al extremo. Ten mucho cuidado con esta situación porque se podría volver en algo agobiante para ti y bueno, y también para tu persona especial. Habla, mira a ver qué es lo que está sucediendo, porque yo creo que tú te has dado cuenta de esta situación. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Tu persona especial espera no perder a tu lado, no perder ni su tiempo, ni su esfuerzo, ni su cariño, ni nada, ¿ya? Piensa antes al contrario, quisiera ganar a tu lado absolutamente todo, quisiera tener absolutamente, bueno, familia, negocio, hogar, el amor, todo lo quiere a tu lado, pero en ese momento se siente bastante inseguro de esta situación. Tu persona especial, mira que a ratos también te ve a ti de la misma manera, es como que se está espejeando, ¿ya? Recuerda que esa podría ser una lectura en espejo. Tu persona especial se siente muy inseguro, muy insegura de ti, pero también te ve a ti de esa manera. Mira, yo creo que alrededor de esta relación hay demasiado chisme, demasiadas voces, demasiadas personas interviniendo, tal vez personas que están interesadas en ti o en tu persona especial. Hay algo que no cuadra con el entorno de la relación de ustedes y es lo que los está llevando a ustedes a esta situación de inseguridad. Yo creo, no sé cuántas veces he repetido inseguridad en esta lectura en este momento, sí, o celos, no sé cuántas veces lo he repetido, pero es que están así, a flor de piel, pues, los celos y la inseguridad en esta relación. Bueno, vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Lo que te estoy diciendo, chismes, siguen los chismes, ustedes se van a tener que parar firme, se van a tener que
portar, no sé, serios con ciertas personas y pararlas, como decimos acá en nuestro país, decirles, bueno, ¿qué es lo que les pasa a ustedes con nosotros? ¿Qué es lo que quieren ustedes con nosotros? Vamos nosotros a seguir con nuestra relación, por favor déjenos a nosotros tomar nuestras propias decisiones. Si nos equivocamos nosotros, si triunfamos nosotros, pero por favor no se inmiscuyan. Ya saben que a menos que exista violencia de cualquier tipo, nadie tiene derecho a meterse en las decisiones de ustedes. Si ustedes lo hacen así de esa manera, la relación de ustedes va a comenzar a funcionar. Inclusive podrían estarse dando cuenta que el uno y el otro son el verdadero amor para el uno y para el otro. Tener familia, tener todo eso que ustedes quieren tener, ustedes lo pueden lograr. Pero van a tener que mejorar el entorno de ustedes, poner límites a personas. Porque algo bonito se les viene. Mira, esto bonito se les viene. Esto son las malas noticias, los chismes, pero detrás de esto viene esto, que es algo totalmente bonito, algo bueno, algo positivo. Miren bien qué es lo que ustedes quieren y tomen acción en consonancia a eso. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy, que protejas lo que es sagrado para ti. ¿Qué es sagrado para ti? Tu relación con tu persona especial. Bueno, a cuidarse el uno al otro, a no ser rivales, a no convertirse en enemigos, ¿ya? Por lo que digan los demás. Si a ustedes les dicen algo de su persona especial y ustedes sienten algo, presienten algo, alguna cosa, busquen pruebas si es cierto, si no es cierto, corroboren y también confronten a esas personas. Si alguien viene ya mucho a decirte tal cosa y hablarte mal de tu persona especial, eso ya míralo no con tan buenos ojos. O está enamorado de ti o está enamorado de tu persona especial. Vamos a ver qué te dicen el tarot. Bueno, aquí me lo está aclarando. Es una mujer. El tarot egipcio el día de hoy es una mujer bastante mala, que no los quiere ver a ustedes juntos, ya sea por envidia porque está enamorado de uno de ustedes dos o de los dos, porque no faltaría ni eso. Es una mujer bastante mala, que no quiere verlos felices a ustedes, ya sea por causa tuya o causa de tu persona especial, pero hay alguien que los odia o que odia a uno de ustedes dos. Muchas pilas, mucho cuidado con esa persona. Si ustedes ven que es alguien que está en el entorno de ustedes, en su círculo social, alejen a esa persona de su lado. No importa si es familia o no, ustedes tienen derecho a tener su felicidad. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot de las hadas el día de hoy, que el potencial de ustedes como pareja, como relación es infinito, es maravilloso. Solamente que hay pruebas que uno a veces tiene que pasar. A veces hay que alejar personas, situaciones, actitudes, cosas de pasado, ¿ya? Bueno, los hijos ahí siempre van a ser hijos, ¿ya? A ellos no se los puede alejar, pero sí se les puede poner un límite, que no se inmiscuyan, que no estén ahí en la relación de ustedes al 100%. Ustedes ya como relación necesitan su espacio, su tiempo y conocerse, y no hay otra manera sino estar solos el uno con el otro para poder hacerlo. Bueno, entonces si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. El potencial de mi pareja y yo es totalmente infinito. Tomamos la decisión de coger las riendas de nuestra relación y actuar, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. ¿No ha sido la lectura para ustedes el día de hoy? Ya sabes que si esta lectura no resuena contigo, por favor la dejes pasar. Vamos ahora con la lectura para las personas que están solteritas y solteritos en esta ocasión, en este momento. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, qué me les está pasando y qué me les viene. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué me le dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Bueno, ¿qué me les pasa? ¿Qué me les sucede? ¿Por qué tan complicadas las cosas con ustedes? Este no es el momento ni de pedir dinero prestado ni de prestar dinero. Si lo pides prestado, tal vez no te lo vayan a prestar o te cueste mucho trabajo devolver ese dinero. Si te lo piden prestado, échale la bendición porque ese dinerito no lo vas a volver a ver. ¿Hay problemas y dificultades? Sí, podrían haber problemas y dificultades, pero no pierdas la esperanza, me dicen las cartas. Necesitas ver las cosas más claras. Tus deseos, tus sueños, tus anhelos se van a comenzar a cumplir, pero tienes que despejar dudas, tienes que, no sé, calmarte, serenarte para poder ver las cosas de una manera más clara y poder tomar buenas decisiones bastante acertadas. Entonces a tener mayor claridad mental para poder seguir adelante. Bueno, vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano.
Mira, sí vienen buenos resultados para ti, vienen cosas maravillosas para ti, pero vas a tener que meterle la ficha, vas a tener que trabajar más duro, más fuerte en esa situación. Ese sueño que tú tanto quieres y anhelas se va a cumplir, pero vas a tener que meterle el hombro, la valentía a esa situación. También me hablan las cartas acerca de tu salud emocional. La depresión puede estarte queriendo coger ventaja. Mucho cuidado con esa situación, mucho cuidado con esa cuestión. Ve y busca ayuda profesional. Si esa depresión ya dura más de 4 semanas, más o menos algo así, esa tristeza como tan grande que tienes, busca ayuda profesional y no te dejes coger ventaja. Mientras vas al médico, bueno, tómate un tecito de manzanilla, agua de lechuga para dormir, haz ejercicio si puedes, come bien, menos carbohidratos, menos azúcar, y acércate a las personas que realmente te aman y te quieren y que tú quieres y te aman. Llegan ciertas noticias a tu vida en un futuro más bien cercano, pero fíjate bien si lo que vas a escuchar, si lo que te van a decir es cierto, porque es muy posible que te vayan a decir mentiras con respecto a cierta situación de la cual tú estás esperando una noticia. Te dicen los ángeles por este lado que hallarás tu luz interior. Vas a encontrar tu camino, vas a encontrar, es que tal vez hay demasiada confusión alrededor tuyo por voces que vienen, voces que van, situaciones que vienen, situaciones que van, y que te cargas con una cosa, con la otra, y no tienes ya claridad. Todo se ha vuelto como tan opaco, oscuro, pero va a llegar esa claridad mental a ti. ¿Que cómo llega la claridad mental? Bueno, te recomiendo que medites, ores, te relajes, te des tu tiempo, tu espacio, para que puedas tener una mayor claridad mental. Vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, me hablan acerca de tu familia, no importa si es de sangre o no es de sangre, pero una familia numerosa que está alrededor tuyo, que en este momento podría ser tu amor, tu apoyo, no importa si estás cerca o lejos de esas personas, pero son personas que te van a apoyar, que te van a animar a seguir adelante. Te dicen las hadas por este lado que no necesitas a otra persona para arreglarte. Te están diciendo, no necesitas buscar, o sea, las soluciones que tú necesitas están acá dentro, en tu interior. Tú ya sabes, tienes el presentimiento de cuáles son las acciones que tú tienes que hacer. Si aún sientes que no, como que estás muy confundido, muy confundida, es porque hay demasiadas cosas en tu cabeza y en tu corazón que no te permiten escuchar esas voces que te pueden guiar en tu vida, en tu camino. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, hazlo. Yo tomo la decisión de tomar las riendas de mi vida aquí y ahora, o simplemente escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ya sabes que si esta lectura no resonó contigo, que por favor la dejes pasar. Ahora vamos con la lectura para las personas que en este instante están preguntándome por su economía. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Bueno, la verdad es que hay ciertos planes que han fracasado, has tenido pérdidas, y la verdad es que yo te digo que hay demasiadas personas alrededor tuyo que te envidian bastante por lo que tú estás logrando, por lo que has logrado. Bueno, hay personas que quisieran tener lo que tú tienes y tal vez de determinada manera lo están logrando. Yo te digo que no comentes con todo el mundo tus logros, tus fracasos, no los comentes con todo el mundo, porque tú no sabes con quién te puedes encontrar. También me dicen que en un futuro más bien cercano viene algo maravilloso para ti, pero tienes que confiar más en ti, tienes que confiar más en tus capacidades y no delegar tanto en otras personas. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles el día de hoy. Te dicen el retiro avivará tu corazón. Te están diciendo lo que te estoy comentando, alejarte de situaciones, personas que no te benefician absolutamente para nada, y también tomar un poco de distancia de ciertos problemas, no solamente en tu economía, sino en tu vida en general, para tener un panorama más amplio y poder tomar buenas decisiones. Te dicen por este lado el tarot egipcio que, bueno, que la cuestión es que
Hay problemas en tu casa, en tu familia, que están afectando demasiado tu economía, tu desempeño económico, ya sea tu trabajo, lo que sea. Están afectando demasiado. Entonces vas a tener que separar unas cosas de las otras para tomar buenas decisiones. Y las hadas te dicen que enfrentes tus miedos, todos tus temores, que cómo se enfrentan, mirándolos a los ojos y atravesándolos con la espada de tu valentía y de tu determinación. No tengas miedo, no tengas temor, tú tienes la capacidad para seguir adelante. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer. Yo enfrento mis miedos. Y bueno, de frente así, con valentía. Vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas de Libra. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Te quiero muchísimo, Libra, y te espero en una próxima oportunidad.